El orden va a ser la industria, después la producción y después la producción de insumos a los señores que tienen que ordenar los PowerPoint. Bueno, vamos a hablar de girasol, de qué es lo que vale del girasol, de para qué se hace el girasol. El girasol básicamente junto con la colza son dos cultivos cuyo mayor valor está en el contenido de aceite. Para ser muy esquemático, cuando hay una tonelada de girasol, alrededor del 80-83% del valor es el aceite que se le extrae, alrededor de un 14% es el valor de el pele de girasol, que es una proteína para uso principal de rumiantes, y dependiendo del caso, entre un 3 y un 5% es la cáscara, que la mayor parte de las industrias utilizan como insumo para las calderas para generar calor. Eso es parte de la energía que el proceso requiere. Básicamente, por lo tanto, para responder, la primera forma de responder cuál es la demanda, cuál es la necesidad, cuál es el lugar de girasol, nos tenemos que colocar en el contexto de los aceites. En el contexto de los aceites vegetales, que en este momento se produce en el mundo alrededor de 162 millones de toneladas, el girasol tiene un lugar relativamente importante, con un 8,8, un 9% del total de aceite producido en el mundo es aceite de girasol. Eso es en el 2014. No cambia mucho respecto del 2008. En los últimos 6 años podemos decir que el total de demanda de aceite ha venido creciendo a un ritmo de entre un 5 y un 6% por año, y el girasol mantuvo su porcentaje. Tuvo un achicamiento muy chico, pasó de 9,2 a 8,9%, con lo cual el fenómeno que vimos en Argentina no es un fenómeno mundial, es un fenómeno argentino. En el resto del mundo el girasol se siguió produciendo, simplemente hubo cambios de que lo que se producía acá se empezó a producir en el Mar Negro. También es importante ver acá que hay dos aceites que son los más relevantes, que son el aceite de palma con 62 millones de toneladas y el aceite de soja con 46 millones de toneladas, que son los que dictan el ritmo de los mercados. Quiero decir por esto es que es una falacia pensar que el girasol va a valer más o menos porque haya más o menos producción de girasol en el mundo y mucho menos porque haya más o menos producción de girasol en la Argentina, porque lo relevante es la cantidad de aceite del mundo, y lo más relevante para eso es la cantidad de aceite de soja y de palma del mundo, y eventualmente en el girasol, no tanto cuánto girasol hay en Argentina, sino que cuánto girasol hay en el mundo, que como ya vieron en la presentación de Luis, cada vez está más lejos de la Argentina. Acá vamos a meternos directamente en el girasol. El 2014, donde aparece 2,9 millones de Argentina, esto es porque son datos del USDA. Este es el dato de la producción del año anterior. Este año estamos vuelta a 2.300.000, 2.200.000. Básicamente esto muestra que el girasol subió a ese 5% por año, y que la subida ha venido en Ucrania y Rusia principalmente, y no en Argentina. Volvemos a hablar de la relevancia de Argentina como productor de girasol en el mundo. Es relativamente pequeña. Hoy este año que vamos a empezar a transitar, la Argentina produce el 8% del girasol del mundo. Ya no es más un gran jugador, no determina precios, no determina mercados. Este dato también lo vieron antes, toma un periodo más largo, y bueno, básicamente el color celeste es lo que exporta la Argentina, el total es lo que se exporta. Se ve claramente que el aceite de girasol se exporta cada vez más, que hay un mercado para el aceite de girasol, pero se ve claramente que ese mercado no lo está tomando la Argentina, y como la Argentina hoy es
también poco relevante como exportador porque es el 8, el 9% del total de la exportación de girasol, que es un mercado, el mercado de exportación, que está dominado por Ucrania y por Rusia. Esto es en cuanto a importadores, la estadística, y también es un gráfico muy interesante, porque si vemos el 2005, el gran importador mundial era la Unión Europea. ¿Qué significa eso? La Unión Europea es el conjunto económico, junto con Estados Unidos, de mayor nivel adquisitivo, por lo tanto, es un mercado que podía pagar y pagaba el precio que fuera necesario para tener el aceite que quería, que era en una cantidad bastante importante de girasol. Si miramos el 2014, en cambio, vemos que la Unión Europea, que era más del 50% del total de demanda mundial de aceite de girasol, es bastante chico, es el 13-14%. La mayor demanda está en India, está en Egipto, está en Turquía, está en países de un nivel adquisitivo bastante más bajo y que son más precio dependientes. Significa que el aceite de girasol en el mundo, y lo vamos a ver después, cambió su mercado, porque pasó a tener un mercado más precio dependiente. Tiene que competir con los demás aceites, mientras que para ir a Europa no hacía falta que compita, podía ser más caro. Esto se ve claramente por lo que comenté recién, se ve claramente por la comparación de los precios FOB al puerto argentino de aceite de girasol y aceite de soja, donde la línea verde es la diferencia entre los dos precios, y se ve claramente que hubo periodos donde había grandes diferencias, llegó a haber $550 por tonelada, mientras que en los últimos años, y producto de que el girasol va a India y a Egipto, que son países que no pagan, no están dispuestos a pagar más por un aceite que respecto de otro, el aceite de girasol vale poco más que el aceite de soja. De hecho, en Argentina vale más que el aceite de soja, cuando en el mundo no vale más que el aceite de soja, porque como en la Argentina la producción es tan chica, prácticamente abastece mayormente a América Latina, donde el aceite de soja está donde el aceite de girasol está mucho más cerca que el aceite de palma. Y hay un mercado que paga un poco más, pero es porque es chico el mercado. En síntesis, entonces, el 80% del valor del girasol es el aceite. La manera más eficiente en el mundo de producir aceite es la palma. La palma se produce a la tercera parte del costo de lo que se puede producir otros aceites. Igual hay una limitante, el área en el mundo de palma no es ilimitado. La manera más eficiente de producir proteína es la soja, pero viene con aceite también, ¿no? La demanda de aceite en el mundo crece por dos motivos, ha crecido por dos motivos en los últimos años, donde el crecimiento fue cerca del 6%, por la demanda de alimentos y por biodiesel. En el mercado de alimentos compite el girasol, en el biodiesel no compite. Ese crecimiento, que ha sido cerca del 6%, se espera que esté más cerca del 4%, porque la demanda de biodiesel, de los bioalimentos, que tuvo un crecimiento muy muy grande y que ha sido el gran motivo de los altos valores agrícolas principios de siglo, está estabilizándose, está creciendo a un ritmo mucho menor de lo que venía creciendo. El aceite de girasol en el mundo ha crecido tanto como el resto de los aceites, ¿no? Y de tal manera que debe competir en precios. A su vez, y eso es parte de este congreso, para que el cultivo tenga un lugar, el aceite tiene que competir por precios, pero el girasol tiene que competir por el área en la Argentina, ¿no? Y un dato muy relevante, dado que la mayor parte, más del 50% del área de la Argentina es soja, es el porcentaje de valor de aceite de soja. O sea, cuánto de la soja es valor aceite. Ese valor históricamente estaba entre 30 a 38%, hoy vale un 29%. Y eso es lo que hoy vemos cuando decimos los aceites valen poco. Sí, valen poco y estamos en el rango inferior. Después, con el bajo valor relativo de los aceites,
El girasol tiene dificultad de competir y hablamos con retenciones similares a la soja y 10% mayores a los granos. El girasol puede ser competitivo, pero le va a costar si tiene una mochila más grande que los demás competidores, y hoy de hecho eso es lo que ocurre. El girasol tiene la mochila más grande junto con la soja se la banca, el girasol no se lo banca. Y después otro temita muy cortito, que la Argentina tiene una ventana y solamente por algunos años de ventaja competitiva en el oleico, porque tiene unos productores más sofisticados, unas industrias más sofisticadas, unos puertos más sofisticados, unos semilleros más sofisticados que permiten mantener la diferenciación, pero no nos podemos enamorar de esa ventaja porque sabemos que Rusia y Ucrania es cuestión de años para que igualen, y es lo que pasó con los rindes.